Bueno, buenas tardes. Una nueva edición de Renacimiento Nacional, ya en nuestro segundo año. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que son las reflexiones sobre la historia desde el pensamiento de Eva Perón. Esto lo hace el compañero Federico Calvo, docente, licenciado en Historia, Sociología y Ciencias Políticas. Bienvenido, Federico. Gracias, Hugo. Bueno, gracias, Wunder, también por estar acá y tantos otros que están del otro lado. Sí, como bien decías, Hugo, esta ponencia va para la red de estudio del peronismo. Presentamos ahora en el 9º congreso en lo que es la ciudad de Santa Fe y Paraná. Se dan las dos ciudades, así que bien, vamos a ir rotando. Bueno, está también el abogado Carlos Brunner. Muy buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar aquí compartiendo Con este los- momento de con los reflexión. muchachos. Sí. Bien, así que, bueno, como vos dijiste, esta ponencia va a ser presentada, ¿no es cierto?, en el Congreso Red de Estudio del Peronismo, que se realizará dentro de poquito, en el mes de octubre. Allí siempre se presentan trabajos interesantes Siempre, de siempre, gente sí. que estudia el tema. Bueno, contanos un poco lo general de la ponencia. Yo la recibí anoche, la pude leer a las apuradas, pero me ha resultado muy interesante. Bueno, gracias Hugo por tus palabras. Sí, la ponencia la trato de estructurar en un problema, el gran problema que a mí me gusta investigar, me apasiona, es cómo se piensa o cómo el peronismo pensó la historia, para dotarlo también en un problema central para mí, que es si el peronismo, bueno, para mí sí, pero digo, y para tantos otros también, ¿qué legó al pensamiento nacional? Una forma de pensar y entender la realidad política. Esto es para subirlo en el mismo escalón de otras epistemologías, tan comunes en nuestra ciencia, en nuestras universidades, como el marxismo, el positivismo, el estructuralismo. Bueno, bien mal regular, cada uno después puede poner el acento donde quiera, ver que el peronismo también es una episteme nacional, una parte más, para mí, más sofisticada del pensamiento nacional. Claro. Y que en eso tuvo mucho que ver el pensamiento de Evita, el discurso de Evita, Sí, sí. las obras de Evita. Por ejemplo, vos tomás la historia del peronismo en las clases que da ella en la Escuela Superior Peronista, en 1952, ¿no? 51, por ahí. Sí, sí. Sí. Sí, ahí hay como un tándem también, lo que trata de marcar la ponencia, un tándem y un diálogo permanente entre la razón de mi vida e historia del peronismo, Ajá. que son dos formatos también, los especialistas me han marcado, porque tuvimos una jornada de prepresentación, cómo eso se va vinculando, y que también, si bien Evita ha presentado varias de ellas, las últimas dos clases son escritas, ya le dio legado el discurso, no son todas las de la voz de Evita. Ajá. Pero sí, es correcto lo que decís, tanto Perón como Evita se vuelven como materia, discurso vivo de este gran pensamiento. Claro. Entonces sí. En la etapa de las realizaciones, a su vez, se dan un tiempo como para reflexionar la propia historia, la historia de ese movimiento, y enlazarlo a su vez con otros movimientos trascendentes en la historia de la humanidad, ¿no? Totalmente, y acá me parece que es el punto central de la preocupación que yo tenía como investigador y que después se va a ir revelando en el resto de la ponencia, que es, bueno, es dotar al peronismo o darle un legado, o conectarlo con un gran legado de la humanidad. Claro. A mí lo que me interesa eso también es ver cómo Eva lo piensa. Ella utiliza, en el primer término, la vinculación de Perón, va a haber como un gran problema que después me costó a mí investigarlo o resolverlo, que plantea Eva. Bueno, la historia es la historia de los grandes hombres más la historia de los grandes pueblos. Claro. Bueno, ahí un golazo, ahí cierra perfecto, es la historia de Perón y el pueblo argentino. Claro. El problema Claro, va a ser, porque siempre se ha discutido ese Exacto. tema, ¿no? Si es la gran personalidad la que construye la historia, si son los pueblos, los hacedores de historia, y ahí Evita explica una relación íntima entre los dos. Exacto, y también es correcto lo que decís, y está bueno lo que decís, Hugo, de la intimidad, porque el estudio de la historia, para Eva, no arranca de los grandes textos. Como uno supone, bueno, no, voy a hacer una versión enciclopédica, voy a empezar no, porque dijo Tucídides o dijo Platón. No, yo voy a arrancar por Perón. Entonces, ella dice, yo pienso en Perón, entonces digo, bueno, para este gran movimiento que estamos construyendo, bueno, vamos a buscar de ese ovillo que arranca como pregunta de investigaciones Perón, y dice, bueno, ¿qué nos lleva a esto? A pensar en una tercera posición epistémica entre grandes hombres y los pueblos. Y grandes pueblos, ¿no? Sí. Inclusive vos señalás muy bien algunas
frases de Evita donde relata grandes pueblos que generan procesos históricos, pero al carecer de grandes hombres se frustran, ¿no? Y a su vez, grandes personalidades que no tienen un pueblo que acompañe ese esfuerzo, ¿no? Totalmente, justamente es lo que va a marcar Eva en grandes revoluciones fracasadas, no fracasadas en el sentido no completadas. No completadas. No porque fueron un fracaso, sino que cada una legó algo a la humanidad. Claro. La Revolución Francesa, incluso que tuvieron el gran conductor, la figura de Napoleón es muy admirada tanto por Perón como por Eva, pero le impusieron sacrificios al pueblo, sacrificios de la guerra, bueno, la carestía, etc. Y la Revolución Rusa. Como de entre los dos, en su momento sacudieron yugos importantes. Uno puede ser la Revolución Francesa, el feudalismo, la presión servil, y la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, el yugo más de la explotación, si quiere, capitalista, más allá de las discusiones propias del caso de Rusia, que no era capitalista en ese momento. Pero Eva marca de esta incompletitud, algo que le falta, que es, en el primer término, el divorcio entre el pueblo y sus líderes. Algunos golpes son más como, puede ser más de bar o algo más informal, sobre todo el marxismo, pero no dejan de tener razón. Digamos, si bien no es el núcleo duro del pensamiento marxista, sino que son, bueno, Marx dio la teoría, pero no se aplicó correctamente como él lo pensaba. Bueno, muchas veces la teoría toma caminos distintos. Sí. O que, bueno, le hicieron intelectuales en vez de la clase obrera en el caso de Rusia. Bueno, le hicieron igual, pero bueno, le sirve esa discusión a Eva para posicionarse. Yeah. Y toma eso para decir, bueno, acá pasa algo distinto en el peronismo. Y sobre todo porque esos movimientos, y ahí viene como el eje central de Eva, se volvieron imperialismos. Quisieron imponer al resto de sus pueblos la forma de vida. Y bueno, eso anularía cualquier posibilidad histórica de un pueblo desarrollarse. De decir, bueno, nosotros tenemos nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de ver el mundo y acá estamos. Bueno, eso los dos imperialismos juegan en contra. Entonces es también un problema epistemológico, ¿no? Claro. Sí, es un problema de investigación. Y al respecto, es interesante ahí como parte de la ponencia, por un lado, los orígenes del peronismo, ¿no? Sí. Eva lo cifra en el golpe del 43 y su realización plena a partir del 7 de octubre, ¿no? Comentanos eso. Sí, correcto. Es como vos decís, Hugo, en realidad es un movimiento que se viene gestando incluso de mucho más atrás. Eva dice, algunos lo pueden emparentar con la propia experiencia de Eva. En La razón de mi vida está jugando como este micro-macrocosmos, donde Eva es como, bueno, una ciudadana más despreocupada, al principio viviendo una vida más o menos idílica en el campo, hasta que descubre, bueno, la pobreza, la marginalidad, y dice, bueno, yo tengo que esto, como que la injusticia le cara en el alma. Entonces dice, bueno, tengo que empezar a luchar, buscar la manera de subvertir este gran problema nacional. Y bueno, voy a la ciudad, sigue habiendo, hay más pobres y hay ricos. Entonces yo pensaba que los pobres eran como arbolitos, y no sé si estoy diciendo bien, y los ricos como pastos, pero es al revés. Dice, hay un montón de ricos, hay pocos ricos y un montón de pobres. Entonces, de esa manera Eva empieza también el pueblo argentino, y Eva como representante tácita, también empieza a ver entonces empieza a ver esa tensión y encuentra a Perón. Ese gran encuentro me parece que también es biográfico, en el sentido, Eva conoce a Perón, y la historia la conocemos todos, terremoto de San Juan del 44, dice, bueno, el golpe hay un grupo de personas, en este caso el grupo de Obra Unificación, como dirían en el colegio, los vemos como Grupo Oficiales Unidos, queda un poco desarticulado, o es poco exacto, que tú haces el golpe en el 43, 4 de junio, toman el gobierno y empieza una acción transformadora. ¿Dónde? En el antiguo departamento de trabajo, que no existía, fundado por Irigoyen en 1905, pero Irigoyen no, perdón, por el gobierno de Quintana. No tenía mucha importancia la cuestión. Sí había una preocupación por la cuestión del trabajo, la cuestión social, pero no había una articulación desde el gobierno para resolver esos problemas sociales. Bueno, Perón arranca el departamento de trabajo, y lo vuelve Secretaría de Trabajo y Previsión. Sí. Y empieza su rol como político, ya se empieza a ver. Y ahí empieza, como dice, ¿cuándo empiezan a hacer el peronismo? Cuando el primer obrero confió. Claro. Cuando vio que este joven coronel, no le iba a vender gato por liebre, sino que le iba a dar los reclamos, voy a escuchar los reclamos que tenía para dar y ofrecer soluciones. Por ese sentido es eminentemente
práctico del peronismo. Se entiende al principio desde la práctica. Bueno, después vamos a trabajar seguro. Se siente y se comprende. Pero primero hay que sentir. Claro. Esa es la relación. Es interesante el planteo que vos haces como tercer base epistémica del conocimiento político en la Argentina, muy influenciado por corrientes ideológicas foráneas, las dos más importantes, el liberalismo y el marxismo, que siempre en los sectores medios y en los sectores altos fueron fuertes, ¿no? Pero a partir de lo teórico, sin embargo, lo que planteas acá es muy interesante porque se construye desde la praxis y de lo que vos decís primero del sentimiento. Eso explica también en gran medida ese sentimiento que vos decís cuando el primer trabajador empieza a confiar. Es el recoger una tradición y llevarla a la práctica. Porque Perón hace eso y Eva describe o sintetiza todo ese proceso, que es muy importante, ¿no? Porque empieza en el corazón. Sí, sí, pero no termina ahí, eso es lo que, es lo que la rompe. Y ahí volviendo a la pregunta que planteaba Hugo al principio, es el 17 de octubre. Bueno, la pelea está marcada, Claro. no es que está jugando solo, es un partido algo simple, lo hacen por, bueno, si perdemos elecciones nos volvemos a casa, está todo bien. Claro. No, está jugando un momento trascendental en Argentina. Bueno, vemos también la acumulación de poder de Perón dentro del GO, del gobierno del GO, llega a ser vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Sí. Una concentración Sí, fabulosa vos de sabés poder. de que eso a mí siempre hay algo me hace ruido ahí. Es cierto que hay acumulación de poder, pero también tiene mucho que ver con la carencia de cuadros. Bueno, totalmente, sí, sí, obvio. Porque vos decís, bueno, fue vicesecretario de Trabajo, ministro de Guerra, Sí, Sí. sí, sí, sí. vicepresidente de la Nación, todo eso, porque le gustaba acumular poder. No, me parece que era porque los cuadros estaban en formación, no había cuadros a la altura de esa misión, ¿no? No, yo pienso parecido. No es porque esto es una pulsión Claro. totalitaria o autoritaria Claro. de ego personal. Claro. No, sino que estaba la oportunidad, es como en política, la toma uno, la toma otro. Sí, sí. En este caso, bueno, por suerte fue Perón, digamos, pero pero los otros también juegan a esta concentración de poder, más les reclaman los sectores medios, amplios, de la vuelta a la democracia y la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Dicho sea de paso, una Corte Suprema de Justicia que había legitimado el golpe de Estado del 30. O sea, bueno, muchachos, que medio complejo en cuanto a papeles legales. Es creo que una de las primeras cortes del mundo que hace eso, que falla en contra de la legalidad constitucional. Bueno, es un golpe de Irigoyen, está bien, digamos. Es extraño eso. Sí. Pero Perón es depuesto, es encarcelado y enviado a Martín García, y ahí arranca de vuelta. Como que este relato de las luchas entre lo nacional y lo foráneo, bien decía Gunder, más la discusión propia de la biografía personal, ella ve el sufrimiento en carne propia, lo ve como amante, como compañera de vida de Perón, dice, yo voy a los lugares de la gente poderosa, no, que espéreme el mes que viene, nos juntamos a charlar. No que el mes que viene, Perón está preso hoy, ¿no? ¿Y dónde encuentra el apoyo? En los sectores más humildes del pueblo, los trabajadores que se prestaron por ellos y por Perón, porque si no acá es como un juego de toma y daca de dominio político, sino como un amor desinteresado. Ella ve, mejor dicho, como un reflejo perfecto, una simbiosis perfecta entre Perón y el pueblo. Una parte del pueblo estaba preso de Martín García y clama por la liberación. Claro. En la jornada del 7 de octubre. Hay un montón de esto trabajado desde distintos aspectos historiográficos, desde Juan Carlos Torre, que tiene una postura, desde nosotros, desde... me están saliendo ahora, son dos sociólogos, pero que son también muy importantieros, también lo trabajan, es bueno. Digo, hay un montón de trabajos sobre esto, pero todos hablan de esta gran movilización, nadie le saca el peso a esa movilización popular. No. La que sí, por ahí, en sentido del trabajo, de la ponencia que va a hacer y de lo que hoy hablamos, la importancia de Eva de darle un sentido, que para la historiografía, para el estudio de historiografía es más ensayístico, pero para el militante, para los cuadros, es fundamental captar ese sentido. Por ahí, para algún analista del pensamiento, estudioso de los pensamientos, de la filosofía, de la historia, cómo ellos lo van viendo. Y ahí llega el momento de la batalla final del 17 de octubre, entre, por un lado, y ahí también, tiene razón lo que señala Gunder, el paralelismo entre unos y otros, de decir, ¿de dónde se ve esto? De la práctica. Como de un lado estaban todos los enemigos de Perón eran desde el Partido Comunista, de la sociedad rural, algunos sectores medios,
Los grandes diarios. Los grandes diarios, la Embajada de universidad. Estados Unidos. Bueno, la entrada de Braden es fundamental también para la victoria del peronismo. Pero bueno, todos estos están, bueno, está bien. ¿Con quién estás? No, con todos, que hay algunos intereses foráneos, pero están claramente marcados. El embajador de Estados Unidos, el Partido Comunista. Claro. Y de otro lado, bueno, las fuerzas nacionales, digamos, uno podría decir el Partido Laborista, que después va a trabajar, se va a sumar al Partido Peronista, los sectores conservadores, remanentes del radicalismo, Junta Renovadora, bueno, van a formar todo eso. El peronismo va a ser después el Partido Único de la Revolución y el Partido Peronista. Bueno, ese salto también se empieza a construir ahí. Claro. Y es una batalla también liberadora, que lo que ve Eva es, acá está el problema, es no solo los imperialismos extranjeros, sino la oligarquía local. Claro. Hay alguien que tenía los resortes del poder del Estado y vivía privando a los demás de ni siquiera las dádivas, de una vida digna, porque no se trata acá de dar más, de que todos vivamos con dignidad. Claro. Que es un piso de dignidad común que diga, bueno, de acá cada uno podrá hacer. Pero Eva no podía concebir una patria, creo por su pensamiento, donde haya algunos que... El problema no es la riqueza, sino que exista la pobreza. No es un problema marxista destruir la propiedad privada, claro, sino asegurar los goces del trabajo de todos para todos. Sí, sí. Por eso la riqueza se distribuye. Se distribuye, sí, es otra esfera del problema, pero marxistas van a ver todo el tema de la propiedad. Sí. Claro. A propósito de lo que terminás de explicar, hay dos hitos interesantes en este comenzar de la Revolución Nacional, ¿no? Que es el 4 de junio de 1943, cuando aparece Perón en la vida política, y el 17 de octubre, cuando el pueblo también se incorpora y termina por consagrarlo, encontrar su conducción, su intérprete, y llevarlo adelante. Yo recuerdo mucho un escrito muy viejo de Manuel Sebane Riera, un periodista de Corrientes que vivió el 17 de octubre, y que lo explicaba en una nota en el año 87, conmemorando precisamente esa fecha, y al final él decía, todo esto se traduce en una sola frase: eran sudores viejos con sudores nuevos. Y qué forma de sintetizar eso que vos desgranaste muy bien, del sentimiento, de la oportunidad, de la conducción. Claro, pero esto después lo trabajamos en breve, pero creo... El tema del sentimiento no es irreflexivo solamente, ¿no? Porque si no es como, bueno, estamos en un estado de... Claro. Seguro lo podemos pensar como de... no sé, vamos a ver nuestro equipo de fútbol, vamos a disfrutar y tenemos un momento, bueno, de éxtasis o de un gran bajón, digamos, podemos decirlo así. Sino que es la base, como el sentimiento como un arma democratizadora. Totalmente. Todos, el que no siente como nosotros, algo pasa. Es como que estamos todos en una fiesta y hay alguien que dice, che, baje la música. Bueno, no. ¿Por qué? Porque la alegría se comparte, digo, lo decía Leonardo Fabio también, uno dice, no, me dice peronista porque no se puede ser feliz solo. Pero hay algo que ya eso empiezan a construir de Perón y Evita, ya lo empiezan a construir. Y esto que decía Gundar, de Perón consagrándose el 17 de octubre, como muestra también este diálogo con el pueblo. El pueblo lo hace, en realidad no habría verbo, es el reflejo. Porque si no que lo hace como que admite una separación, no, se reconoce en él. Dice, no, acá está nuestra conducción. Y después, bueno, evidentemente vienen las elecciones del 46 y el triunfo del peronismo, el primer triunfo. Sí, sí. Después empieza otro lío. El primero y más ajustado triunfo del peronismo, ¿no? Claro. Cada vez que se le permitió votar, cada vez incorpora mayor cantidad de pueblo, ¿no? Sí. Bueno, después lo va a decir Perón, la primera elección la gané con los trabajadores, la segunda con la mujer, la tercera con los niños, bueno. Con los jóvenes. Con los jóvenes, eso sí. Sí. Lo logra, bueno, si le pegó a eso, y antes de la tercera, bueno, hay mucho mérito político ahí. Claro. Una gran visión política. Ahora también es interesante en la ponencia la cuestión de la construcción del amigo-enemigo en los términos de Carl Schmitt. ¿Por qué no explicamos primero eso y después vamos a esa construcción? ¿Qué es eso que plantea Carl Schmitt? Bueno, Carl Schmitt es un gran pensador de origen alemán, un jurista alemán. Yo lo enseño también en los colegios, me gusta darle la vuelta porque explica la política desde otro lado. Como sobre todo no renuncia a esa tensión del conflicto. El conflicto está, no es ni bueno ni malo, es. Entonces, al estar, admite también otra posibilidad de entender lo político. Carl Schmitt sostiene que hay dos tipos de enemigos, el inimicus y el hostis. El inimicus es el enemigo privado, personal, el que nosotros podemos perdonar, querer, odiar, insultar, si nos parece que tiene alguna característica denostable, la podemos marcar. Pero ese es el enemigo privado. Privado, eso no pasa nada, políticamente no importa. El enemigo público es el problema del hostis, que tiene una condición de extranjero como de amenaza, como disolvente de la comunidad, de lo propio. Entonces la política se organizaría en amigo y enemigo. Una vez organizado el Estado
Estado-Nación, esa categoría dentro de Estado-Nación vendría a ser no de un antagonismo amigo-enemigo, sino de rivalidad. ¿No? Los partidos tendrían Así es otra rivalidades. cosa. Es otra cosa, está atenuado, diciendo que acá todos coincidimos en esta regla del juego. Otra cosa es el enemigo externo. Claro, el enemigo externo, que El parece hostis. el hostis. Y el Ese es un enemigo problema. público, ¿no? Y cuando se explica a Carl Schmitt, se lo explica mal, porque se lo explica precisamente desde esa faceta del enemigo privado. Claro. Y entonces le atribuyen toda esa dosis despectiva de decir que pertenecía a un régimen totalitario, que es una concepción totalitaria. Claro, no, Primero, le bajan el precio a Carl Schmitt porque no contempla la explicación real del fenómeno político a partir del enemigo. Ese es el problema, y aparte hay una público. preocupación de separarlo, ¿para Claro. qué? Para bajar las tensiones políticas. Es decir, che, mira, yo puedo tener una diferencia común por ahí de equipo de fútbol, de política, bueno, en este caso no, pero podríamos tenerlas, y no nos vuelve enemigos, nos vuelve antagonistas, rivales, mirá, te quiero ganar las elecciones. Y el error está en confundirlos. Por ahí el gran temor que está viendo Perón y que está viendo también muchos de esta época, Napoleón también en su época, es que ese conflicto puede generar, y el hostis, el inimicus, el enemigo privado, se puede volver hostis. Y eso sería en traducción en castellano la guerra civil. La Claro. estasis griega, digamos, Claro. que es la ciudad contra sí misma. Y eso es un problemón. Para todo conductor político es lo peor que te puede pasar. Es la idea de guerra civil que Perón siempre temió y que intentó superarla. Y el horror de los clásicos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, El sí. horror de los clásicos a la guerra civil. Sí. Que ese es el gran temor. Entonces, acá empieza Eva a desgranar, el peronismo empieza a desgranar quién es quién. Entonces, decir, bueno, mirá, nosotros queremos estar con todos. Vengan todos al gobierno, de alguna manera participemos en la construcción de este nuevo movimiento político. Ahora, hay otros que van a resignarse o no van a estar. ¿Por qué sería el problema? Y ahí empieza bueno, yo empiezo a desgranarlo, uso Carl Schmitt como el parteaguas, también está la visión de Maquiavelo, que es también muy interesante. Maquiavelo señala que el príncipe se debe servir tanto del pueblo como de los nobles. El pueblo está bueno porque es muy frase, es muy clara y al mismo tiempo confusa la frase. No quiere ser dominado. Pero es como medio indeterminado, es como que déjelo al pueblo ser, no lo moleste y que fluya. En el sentido de sus deseos, sus apetencias, que sea feliz, digamos. En cambio, los nobles tienen el deseo de dominar. Entonces, el príncipe tiene que valerse para Maquiavelo entre esos dos. Entre dos y apoyarse en uno y otro para poder conseguir el objetivo político, en ese caso, la unificación italiana, Claro. que tanto costó, digamos. En el caso nuestro, en lo que analizo en la ponencia, es ver también cómo ese deseo del pueblo por ahí esa inocencia de no dominar, no solamente no ser dominado. Y este deseo también oligárquico que va a ser la dominación, la diferencia y la dominación del otro. Claro, ahí identifica claramente, Evita al enemigo externo con el nombre de la oligarquía, ¿no? Claro, serían los imperialismos y en el plano local la oligarquía, pero ahí hay una clasificación de oligarquías, valga la redundancia, que es la primera, la histórica, que fue derrotada el 17 de octubre. Hasta ahí, dice, nosotros ya los corrimos del poder. Bueno, después pasó historia, ¿no? Que dirán ahora Perón y Evita, pero esa oligarquía que ya había oprimido al pueblo, dijeron, nosotros ya lo sacamos y no van a volver más, según eso del pensamiento de Evita. Por suerte no llegó a ver otras cosas después. No, pero vos sabés de que yo siempre he discutido eso. Como proyecto político, Perón derrota a la oligarquía y la oligarquía no se levanta más como proyecto político. No, eso es interesante. Otra cosa es que vos me digas que determinados intereses concentrados, sí, pero no estamos hablando en el clásico de lo que era la oligarquía, ¿no? No, tenés razón, no lo había pensado así. Me parece muy interesante Esa discusión la hemos tenido originariamente nosotros, pero es cierto, recuerdo que durante el conflicto del campo se manifestó, ¿no es cierto? Que decían la oligarquía terrateniente, pero resulta que los que concentraban el monopolio del manejo de los dólares y demás eran todos pools de siembra extranjeros. Claro, no tenía mucho que ver. No tenía nada que ver con capital financiero transnacional. Es otra cosa el enemigo hoy. Sí. Lo explicó muy bien el otro día Héctor Giuliano, ¿no? Dice, el enemigo es el capital financiero transnacional que lo maneja a Milei como una marioneta. Ese es el enemigo. Absolutamente. No, bueno, también lo que vos decís, Hugo, me permite agregar, es ver también cómo esa oligarquía también se volvió más, uno podría decir, más rancia o más, en el sentido, perdió ese proyecto político. Sí, totalmente. Y lo que tenemos son esos remanentes, Sí, farsa, como diría Marx, ¿no? La primera como tragedia, la segunda como farsa. Como Perdieron más el devaluada, proyecto digamos. político y terminaron siendo sirvientes de cuarta del capital financiero, que es otra cosa. Claro, antes de lo que se levantaban el Colón. Pero digo, hacían otras cosas, claro. Claro, antes tenían proyecto político.
hasta el peronismo tenía un proyecto político, después dejaron de tenerlo. Dejaron de tenerlo, exactamente. Sí, sí, Se transnacionalizó la economía y... Tiene que ver con fenómenos internacionales también, claro, ¿no? sí, También claro. La concentración del la capitalismo. oligarquía tradicional argentina que cae derrotada políticamente el 17 de octubre, coincide con la desaparición del Imperio Británico, Claro. que era su agente principal, digamos. Sí. Y entra un nuevo imperialismo a jugar, Sí. que pasa a ser Estados Unidos, Estados sí, Unidos, y La que banca, se basa en el poder de la finanza, de la finanza, internacionales. la banca, claro. Total. Bueno, pero de todos modos, pero- Evita nos permite identificar. Exacto, y se vuelve más esa oligarquía, dice, bueno, con la charla que tuvimos acá con Hugo, que me parece también buenísima para pensarlo, Evita ve esa caída de la oligarquía y dice, bueno, ya está, no vuelven más. Ahora el problema, parece como estoy hablando de otro movimiento, de otro partido político, pero diciendo, bueno, ya están derrotados, es imposible, no pueden retomar jamás el gobierno. Pero queda otro problema, la oligarquía espiritual. Y esto también lo abre el peronismo, pero no mal, es como un efecto no deseado, si se quiere. Lo dice Cantón y Siria, otros autores que analizan el periodo, ya son viejos, politólogos, que empiezan a estudiar cómo es el parlamento en época de transición. Y encuentran que el peronismo es la primera vez que se inunda, yo estudié eso en la mi tesis de maestría, se inunda, pero en el buen sentido, de trabajadores, de delegados sindicales en su mayoría. Otros cuadros más técnicos, procedentes de la abogacía, etc. Pero es la primera vez que se democratiza tanto el poder político, en cuanto a las bancas, de quienes ocupan los roles. Si alguno quiere pasarse por los diarios de sesiones de la época. son increíbles. Por el tenor de las discusiones que tenían, ¿no? Absoluto. De todos los partidos, también conservador, pastor, pero digo, son todos muy interesantes. Y ahí dice, bueno, como efecto anunciado que los compañeros empiecen de alguna manera a creerse más de lo que son. No están las verdades peronistas, ¿no? Cuando un peronista se cree más de lo que es, se convierte en oligarca. Comienza a transformarse en oligarca. Yo lo pensaba y digo, no es que te regalan bueno, mi media sociedad rural le damos tantas hectáreas. No, nada que ver con eso. Es un sentimiento de egoísmo y ahí rompen el sentir, ¿no? Esto que hablamos antes. ¿Dónde arranca la primera traición? En el sentimiento. De romper y decir, bueno, yo prefiero trabajar para mí mismo que para trabajar para el conjunto. Y ahí está como ese peligro del retorno oligárquico. Que no hay un punto en el que a Evita le plantean la cuestión de acentuar la lucha contra la oligarquía y Evita dice, que no sé si se lo dijo al padre Benítez, no recuerdo bien, que ella le tenía más miedo a los oligarcas que se podían despertar desde adentro del movimiento que a los que ya habían sido derrotados fuera. Claro. Qué paradójico eso asociado décadas después del exilio de Perón y con el retorno del 73, cuando Perón plantea la crisis espiritual del hombre argentino, ¿no? Atravesado por todas estas problemáticas. Sí, totalmente, porque eso, creo que yo esa la cito, la que vos decías, le tengo más miedo a los que van a venir, esta oligarquía y se ve también en filmografía distintos como aspectos o ideologías políticas, donde se puede ver en la Fundación Eva Perón, o hay un relato también de un joven que se quiere aprovechar como de su posición en la fundación para conseguir algún favor. Eva se entera y lo limpia, no hay ningún tipo de tutía en eso. Y ese temor a la oligarquía que al mismo tiempo tiene esa vocación, Eva como que la invoca para decir, miren este peligro de un fantasma que ya está exorcizado. Es como todo el tiempo traerlo para volver a exorcizarlo, pero es un peligro real. Y también advierte el problema que vos decías en el medio, ya Perón en el exilio, del neoperonismo. Porque Eva lo que va a plantear es decir, bueno, ahora cualquiera va a empezar a decir, esto lo hice yo, no lo hizo Perón, y va a empezar a discutir el liderazgo. Claro. Cuando dice, bueno, algunas veces parece en Razón de mi vida, aparece también en Historia del Peronismo, todas, como diciendo, todas las buenas son de Perón, las malas son nuestras. Hay algunas teorías de algún movimiento contemporáneo al peronismo, bueno, en realidad derrotado en el 45, que hay como esta idea de la infalibilidad del líder. Algo comentaba Pablo Ansaldi en algunas reuniones que tuvimos, así que, bueno, le mandamos un saludo que estaba medio enfermo. Pero en ese sentido de construir este liderazgo de Perón exento de cualquier tipo de tribulación o que alguno quiera opacar. No por una presión totalitaria, sino para que eso se mantenga en el tiempo. Es mi entender, digamos. Esto puede estar abierto también a discusiones historiográficas. Bien, hacemos un corte, vienen los mensajes del canal y después seguimos.
Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con Renacimiento Nacional. Como siempre le pedimos a los amigos que nos escuchan que nos escriban al correo que figura al pie. También le pedimos que agreguen comentarios en la propia edición del programa y que inviten a sus amigos a ver el programa de modo de ir creciendo, ir extendiendo esta prédica. Bueno, estamos con Federico Calvo, docente, licenciado en Historia, Sociología, en Ciencias Políticas, y que nos está contando sobre su ponencia de reflexiones sobre la historia desde el pensamiento de Eva Perón. Bueno, habíamos dejado allí el tema de la oligarquía espiritual, de la cual Evita tenía aprensión, temor de que eso se extendiera. ¿Y qué más nos podés comentar sobre esta ponencia que estás presentando? Bien, eso es lo que decía Hugo, lo de esta idea de la oligarquía espiritual, en tanto este peligro latente del peronismo que después se va a confirmar políticamente años venideros. Y también, sobre todo que Eva también empieza de alguna manera a marcar como un lineamiento. Recordemos, estos textos son del 51, 52, La razón de mi vida, las clases en la Escuela Superior Peronista, con textos anteriores, con comunidad organizada, como, bueno, miren que el proyecto de Perón es bastante claro en este sentido, dice Eva. Cualquier desviación que parezca peronismo no es tan así. Digo, desviación puede ser un desarrollismo, claro, un gran enemigo que sí va a traer bienestar, en ese caso también autoabastecimiento petrolífero, en el caso de Frondizi. Bueno, pero no es peronismo, es una sociedad donde sería más compatible con la poliarquía de Dahl, algo más estadounidense, donde están los sindicatos, están los sectores fabriles, los trabajadores, sí, las familias. Pero sí, no, el error de pensar de que se podía hacer lo que Perón planteaba, pero aliándose con Estados Unidos. Bueno, claro. Para el progreso, eso. acá. Claro. Kennedy, ¿no?
Eso y la ausencia de la comunidad, porque la idea es impostar, pero no en el sentido de declamarlo solamente, poner al pueblo en la toma de decisiones, es sentarlo a la mesa. Nosotros hemos sentado acá en una mesa, bueno, que el pueblo, también la comunidad, discuta las cosas que le atañen. Y ahí hay un problema enorme para un montón de gente, digamos, intereses, por eso están calumniados por izquierdas o por derechas. Claro. Sí. Y esa distorsión que se produce hacia adentro del movimiento, ¿no? Yo te pregunto si en la ponencia tratás, por ejemplo, una que es muy evidente en nuestros tiempos, que ha sido el evitismo como contraposición a la figura y al liderazgo, pero más que nada al legado doctrinario del justicialismo. Bueno, justamente lo que hay, la figura de Eva en todo el momento es de, pasó duro, pero no es una sumisión como de alguna manera obligada o materialmente forzada, sino de entrega. Hay algo de eso, ahí retomamos con lo del sentimiento de una entrega perpetua de Perón y Eva hacia el pueblo. Y de ella como vehículo consciente del pueblo y de Perón, entre el pueblo y Perón. Porque ahí el problema va a pasar, o pasa de alguna manera, que en la concepción que hace Eva de la historia no hay Evita. Porque por la misma lógica, grandes hombres y los pueblos. ¿Dónde está Evita? Bueno, se forma como una especie de trinidad peronista. Perón, el pueblo, y Eva como conducto, fruto del amor del Perón y del pueblo, como conducto consciente. Yo algo decía acá en el corte como jardinera de alguna manera, removiendo aquellos yuyos de la huerta del peronismo donde, che, esto no va, acá detecto espíritu oligárquico, afuera. Bueno, retomar eso, o sea, justamente no habría la posibilidad de evitismo, porque Perón y Evita va como el combo de la doctrina, y Eva mismo lo señala, yo soy acá de Perón, todo lo que haga el Perón está reivindicado en él, ni siquiera en ella. Yo quiero ser la primer peronista, como la primer creyente, digamos, de alguna manera. Pero no tanto por creyente por esta cosa de sin reflexión o de entrega permanente y total, sino del fervor de transformar la realidad. O sea, del cariño. Me parece que ahí hay algo fundamental. A mí estoy volviendo a la política del sentimiento, donde todos, el sentimiento es igual a todos como personas. No puede faltar un brazo, tener más facilidad para unas cosas o menos, pero sentimos todos, y sobre todo sentirnos frente a una injusticia. Entonces, lo que plantea Eva en ese sentido es, unámonos en ese gran sentir nacional que es el peronismo, ¿no? Que podría ser, y en eso empecemos a actuar, sirviéndonos a todo el conjunto, y en este sentido a Perón. Por eso al principio dice, hay un discurso muy interesante, el 1 de mayo del 51, creo que es, si no me equivoco, 50-51, yo lo cito, dice, el peronismo se siente y se comprende, dice, este partido es un partido de viejas anhelos, de viejas esperanzas, hecho carne. ¿Qué se materializa? El sufrimiento de un pueblo y al mismo tiempo la posibilidad de redención, donde en este momento, nosotros, yo también trabajo ahí un poco a la figura de Walter Benjamin, pensador alemán, por ahí es antípoda de Carl Schmitt, pero igual para mí Schmitt es más potente, pero es una potencia similar. Él dice, bueno, en las tesis de la historia, dice, bueno, la historia, a ganarle al anticristo, digamos, al enemigo, no es solo con rezos, hay que salir a ayudarlo. Bueno, el pueblo hace parte de su tarea, tiene a Perón preso, ¿qué hace? ¿Se queda en la casa? No, sale a buscarlo. Claro. Pero es un acto también de amor. Entonces, Eva, este acto de amor dice, en un momento dice, bueno, yo como todavía no puedo, el acto máximo de amor es dar la vida, nosotros por ahora podemos repartir justicia. Entonces dice, como eso no lo vamos a completar ahora, lo va a completar en su vida, digamos, o sea, no lo dice, lo hace, que es más importante, pero sí es la entrega de justicia, de la justicia social, la implantación en la Argentina de justicia social, no solo con las leyes sancionadas en el Congreso, muchas también del golpe del GO, del interregno entre el 43 y el 45, son pasadas por el Congreso, legitimadas por el Congreso Nacional, claro. Y sino también con el orden de la nueva Constitución del 49, y todas las obras del primer y segundo plan quinquenal. Sí. Me interesa mucho eso de la distorsión de la figura de Evita, porque en los 70 se planteó una Evita montonera, y en las últimas décadas y media, esa Evita, claro, esa Evita que feminista, abortera, por decirlo en términos muy vulgares, pero digamos, el rol de Evita, quizás quien más impulsó la inserción de la mujer en la política argentina, totalmente. La que más hizo, sin lugar a dudas, sí. No solamente plasmada en la legislación que vos aludías recién, sino en el protagonismo, en los hechos, en la conducción de un partido, porque hizo el Partido Peronista Febrero, pero que era absolutamente antifeminista.
Sí, en términos modernos sí, Claro, o esas olas claro. de la tercera ola del feminismo. Porque entendía, digamos, que el rol de la mujer en comunión con el hombre, o sea, Claro. y por eso la defensa de la familia, por eso la defensa de la niñez, digamos. No, claro, bueno, de hecho los únicos beneficiados de esta Argentina Claro. son los niños, pero también están consagrados en la Constitución del 49, Así es. los derechos de la ancianidad, de los niños. Y en la mujer esto está más presente en La razón de mi vida. Y no solo, también está en la historia del peronismo el rol de la intuición. Las mujeres tienen un rol distinto, no distinto, pero en el sentido de una predisposición a conocer de otra manera. No ese conocimiento duro, mecánico, más de sentarse a leer y estudiar, sino del conocer la realidad de las cosas por simplemente mirarlas. Y ahí aparece en La razón de mi vida como este tríptico, la razón de la vida de Eva, digamos, a los obreros y a la mujer argentina. Entonces, no solo, y es correcto lo que dice Gutner, no solo es irreal, no, digo, es la creación del Partido Peronista Femenino, el rol de Eva como moviendo estructuras, también de esa mujer que viaja por Europa representando a la Argentina y haciendo política de Estado. Hecho inédito. Sí, con un carisma propio y sumamente vinculado con otras naciones del globo. Por ejemplo, estuvo en el Vaticano, en Italia, en Francia, en España, y es la discusión, no por eso dejar de decir la verdad y ser cobarde en algún momento. Creo que hay una discusión con la mujer de Franco, que era más coqueta, digámoslo así, y dice, bueno, recuerden, vamos a los barrios rojos, pues los rojos fueron enemigos de mi marido. Bueno, le dice, pero estos son obreros y recuerde que a Perón lo eligieron por los trabajadores y no por la victoria de las armas. Como siempre tener una mano también muy empática, pero genuinamente empática, no por proselitismo, obreros españoles no votan. Pero también, esto que decías, los usos de la historia son variadísimos. El tema por ahí es romper ese foco y decir cosas que medio desactualizadas. En el caso de Eva, por ejemplo, retomaba esto de, incluso, de que había que disponer de un salario para que las mujeres argentinas, si en caso de ser amas de casa, lo hagan con que sea una tarea digna, dignificada por la recompensa material, no porque sigue siendo muy digno y lo va a hacer siempre, pero es decir, bueno, que no dependa de nadie, de la voluntad de ningún marido, decir, bueno, que el Estado, ¿qué hace? No está cuidando a sus hijos, bueno, que ella sienta asignación. Mismo de impulsarlo, después hay trabajos muy interesantes en los 70 de como unidades básicas también, o lideradas por mujeres que empiezan también a discutir algunas cuestiones, che, pasa esto en la fábrica, o me trataron así, bueno, pero eso que dice Gutner, dentro de una comunidad, nos realizamos dentro de una gran comunidad, a pesar de diferencias, similitudes, bueno, entre todos, digo, nosotros tenemos 3 profesiones distintas, y no por eso uno más que otro, digamos. Y después, ahí aparece la relación, ya sobre el final, que justo hubo algo que me decía en el corte, vincularlo como bueno, Eva entra en la historia, la construcción de este amor, ¿no? De Perón y Evita. A mí me llama la atención, por distintas lecturas, he visto esta película La La Land, es muy conocida, es muy hollywoodense, ¿no? Una pareja se enamora, pero tiene que romper en algún momento para perseguir su destino en Hollywood. El pibe tocaba jazz y ella quería ser actriz. Años después se encuentran ambos cumpliendo su destino, su misión, su causa, pero con parejas distintas. Entonces lo que dice el argumento lo retoma Slavoj Žižek, un analista, psicoanalista, filósofo esloveno, es muy gracioso como habla, algunas cosas tienen mucha verdad, y dice, bueno, este es el verdadero amor revolucionario, expresado como el leninismo, ¿no? Todo por la causa. Sí. Pero separados, 2 individuos separados. Bueno, acá lo que une Perón y Evita es el amor que se tiene y el amor al pueblo. Es más, uno espera, me parece en La razón de mi vida, como esta idea de amor romántico, de amor de seducción, pero no, eso no creo que no haya estado. Eso será un tema de Perón y Evita, digamos. Claro. Pero como Eva transforma y dice, yo me acerco y digo, como lo ve a Perón, y dice, bueno, si usted lo que defiende la causa del pueblo, yo lo voy a seguir hasta el final de mis días. Y la causa del pueblo ahí se da junto. Es como la negación de lo que decía Žižek. En vez de la causa no se hace por separado, se hace juntos. En este caso como pareja. Y es más, después aparece esta idea y ahí la construcción de Evita como articulador entre Perón y el pueblo, jardinera, articuladora, conducto consciente entre unos y otros, y al mismo tiempo dice, bueno, si Perón llegase a traicionar, cosa muy improbable, dice, con la primera que se tendría que pelear es conmigo, que soy su mujer. O sea, si Perón se divorcia del pueblo, se tiene que divorciar de mí.
no sé, en términos de pareja también es un montón, digo, es de una potencia abrumadora, digamos. Claro. Pero es una manera de hacer comprender Claro. con una figura retórica, si se quiere, Exacto. al común de la gente hacia dónde iba la causa realmente. Exacto. ¿No? Ahí estaba la fe puesta en acto, que es muy importante. Bueno, de hecho, y la no defraudación, yo- porque no se defraudó, a diferencia de otros procesos políticos que se dieron similares al peronismo, donde el pueblo estaba y los liderazgos defeccionaban en algún momento o no tenían la suficiente entidad como para hacerse cargo. En este caso sí, no había defraudación, no hubo defraudación, porque la fe se puso en acto. Exacto, y ese es el trabajo constante de Eva de acercarse sobre todo a los sindicatos y a las mujeres. O sea, y dentro también de otro lado, que también es importantísimo, la Fundación Eva Perón, en el sentido de como de auxilio por ahí, no, vamos a decir la palabra, no es paraestatal en el sentido negativo, peyorativo, después lo que fue la violencia paraestatal, pero sino como funcionando por fuera de los mecanismos del Estado, ¿para qué? Para poder auxiliar que necesitas, pues por ahí, posiblemente lo que nos pasa es que muchas veces el Estado, si bien trata de cumplir, es lento. Entonces por ahí tener otro mecanismo para que necesitamos una casa, Claro. un colchón. Sí, sí. Y que, no, bueno, espere que sale la orden burocrática, vamos a comprar, licitar un colchón. No, bueno, no se puede. Entonces, que eso también como de un corazón como ardiente en el sentido de poder dar respuestas. Después cada uno puede armar la postura que quiere, eso es, Claro. es otra cuestión. Claramente nosotros tenemos nuestra postura, el canal tiene la suya, digo, lo que transmitimos va para un lado. Pero digo, nadie puede dudar de las intenciones y como decía Gunter, la puesta en práctica. Bueno, intenciones podemos tener cualquiera, nadie vive de intenciones. Y toda esa construcción que se analiza mal muchas veces en el presente con ánimo de denostar al peronismo y en particular a la labor de Eva, ¿no? que era mero asistencialismo. Precisamente la apoyatura que le da a la política de Estado en sus inicios se asemeja un poco a la asistencia social, pero termina siendo verdaderamente, es una cuestión que yo siempre discutí cuando se planteaba la inclusión social y se dejaba de lado la justicia social, porque la Fundación Eva Perón empezó precariamente dando labor de asistencia, pero después se transforma en un organismo que termina dándole el instrumento para trabajar y producir a las mujeres. O sea, son prácticamente unánimes los registros de los testimonios de la historia de una máquina de coser, de una cocina, digamos, para producir, o sea, se dignificaba el trabajo, no era la asistencia de tirarle un colchón o de sacarla de la coyuntura, no, se le daba un instrumento para que trabajara. Bueno, a mí, yo también recuerdo, no sé por qué, bueno, en casa pasaba mucho Facundo Cabral, era como, bueno, escuchar. Dice, bueno, me dicen, me escucho la entrevista de Facundo Cabral y dice sobre Perón y Evita. Me empiezo a escuchar, muy atento, y dice, no, bueno, parece que porque sos peronista, muy raro, porque yo siempre lo asociaba más a la izquierda, hasta ese momento que fue hace unos meses. Entonces lo escucho y dice, no, bueno, soy peronista porque una vuelta en mi pueblo estaba peronista, pasaron y dice, ¿qué quieren? Todo el mundo le da alguna demanda, pero una demanda, trabajo. Él se acerca, Siendo niño. Alguien le dice que Perón y Evita van a estar en la plaza, en La Plata. Sí. Es hermosa. Sí, la anécdota. Y cuando se logra acercarse a Evita y a Perón, le dice que le preguntan qué quiere y él dice, quiero trabajo. Claro. Y era un niño. Claro. Bueno, al final alguien que quiere dar y no pedir, digamos, Claro. esas cosas, y bueno, y se le venían consiguiendo, pero esa dignidad de que cada uno, en la tarea que sea, se sienta útil. Eso dignifica, ¿no? Que todos, sea la profesión que tengamos o que elegimos, ahora tenemos la suerte de elegirla, nos podemos realizar nosotros y los demás en comunidad. Recomendamos ese reportaje que le hacen a Facundo Cabral. Es largo. Facundo cuenta que la Madre Teresa de Calcuta le pide que le cuente esa misma historia, porque había oído de esa historia. Inmediatamente a los 2 días, una cosa así, la van a buscar la mamá, le consiguen un trabajo, una vivienda digna, lo saca inmediatamente de la situación de miseria en la que estaba, ¿no? Los hogares de tránsito de las madres solteras, por ejemplo, eran precisamente, como dice la palabra, de tránsito, era algo transitorio, hasta la inserción plena de la mujer en el universo laboral, ¿no? Y la escolarización del niño. Y lo paradójico, no lo paradójico, sino lo llamativo de todo esto era que no importaba solamente la escolarización, sino también la instrucción en la fe.
la fe católica, o sea, estaba presente la religión en toda esa dimensión. No, y eso también es mucha razón lo que dicen ambos. A mí me queda muy marcado después, por lecturas que hicimos en el grupo de investigación de estudio del peronismo, ellos empiezan de alguna manera, Eva empieza a cuestionarse cómo es total no es la asistencia, como la formación que quiere hacer Eva de la población en los hogares, también Eva Perón, toda la ropa de primera calidad, de colores distintos. ¿Pero para qué? Para que no se conformen nunca con la miseria. No es que, bueno, son huérfanos, tenés que vivir en la miseria. No, que tengan lo mejor posible para mañana poder distinguir lo que quiera. O sea, a ver que si no se nos van los chicos, se van a volver pobres por la elección, por una pobre elección. Después todo ese beso, tristemente, en el golpe de Estado del 55, que rompen las obras. No solo es romper la Fundación Eva Perón, es entrar a los hogares y romper las cosas que había. Claro. No, vajilla de chat, ¿qué importa? Por ahí era donada, no importa. Que los chicos huérfanos no tienen derecho al disfrute, al goce. Pero no un goce solamente de placer por derroche de placer. Para que eso forme un hecho distinto de un suelo de dignidad, que nadie les pueda hacer sentir que son menos. Eso me parece como fundamentalmente transformador, pero no solo a nivel de eso, en las grandes revoluciones. Claro. No transforman solamente el esquema político o económico, que también es fundamental, como dice Perón, solucionar el problema político para el problema económico y el problema social, sino también en la biografía de cada uno. Por eso podemos tratar temas más estructurales, como trata la ponencia, y después tener biografías, casos particulares donde fue impactado cada vida en particular, y un gran cantautor como Facundo Cabral lo está diciendo, ¿no? Claro. Fabio, ¿no? Así es. Bueno, estamos llegando al final del programa. La ponencia la vas a presentar en octubre. Sí, Suponemos que después se podrá difundir esta ponencia a las personas interesadas. Sí, sin duda. Ahora tiene que estar medio como incógnita porque tiene que ser un trabajo a publicar, va a ser publicado en el Congreso, pero a partir del 16 de octubre, 17, así lo hacemos coincidir, la podemos distribuir sin ningún problema. Escribiendo al correo que figura ahí al pie de la pantalla. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Muy Gracias, amable. Gracias y será hasta la semana que viene.